Hola amigas y amigos de Diaconando TV, soy Jefferson Velázquez Restrepo, candidato al diaconado permanente por la diócesis de Granada en Colombia. Una pequeña porción del pueblo de Dios que peregrina en la fe en el sur del departamento del Meta, en la República de Colombia, liderada por Monseñor José Figueroa Gómez y que consta de 13 municipios. En este espacio llamado Experiencias de Formación, quiero compartirles acerca de mi proceso formativo. Para empezar, debo confesarles que en la diócesis de Granada no se ha instaurado el diaconado permanente. La única figura del diaconado que se conoce es la transitoria, es decir, aquellos seminaristas que se encuentran en proceso formativo camino al presbiterado. Por ende, no tenemos escuelas ni institutos diaconales y tampoco hay una promoción vocacional a este ministerio. Entonces se preguntarán ustedes, ¿cómo puede haber un candidato al diaconado permanente en una diócesis donde este ministerio está ausente? La respuesta es la obra del Señor. Dios nos llama a todos a vivir una vocación específica en la iglesia. Nos llama a distintas horas del día y espera del hombre una respuesta libre a ese llamado. En la iglesia hay diversidad de dones y diversidad de carismas y por lo tanto también lo hay en las vocaciones. Hay diversidad de vocaciones. A uno lo llama a la vida sacerdotal y religiosa, a otro lo llama a servir en sus parroquias como catequistas, como agentes de pastoral, como misioneros, etc. A muchos los ha llamado a vivir desde el celibato como personas entregadas a Dios en sus profesiones. Hay muchas vocaciones específicas. Pero a otros nos ha llamado a vivir en el sacramento del matrimonio. Allí, en el matrimonio, llama a los varones para que consagren su vida al Señor en el servicio conocido en la iglesia como el diaconado. Vamos a ver qué es esto del diaconado. Pues para empezar debo decirles que es un ministerio antiquísimo en la vida de la iglesia y que data de los tiempos de los apóstoles. Aparece documentado en las Sagradas Escrituras, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. Recordemos que los apóstoles instauran a 7 hombres, los consagran para que ellos se pongan al servicio de los pobres y de los más necesitados. San Pablo también va a hablar de los diáconos y hace un perfil donde nos va a decir cómo tiene que ser la vida del diácono, ¿cierto? ¿Qué características debe tener el diácono? Y cómo se debe comportar en la sociedad, él y su esposa. Pero el centro de todo esto nos lo da el Señor Jesús. Recordemos que en la noche de la última cena, el Señor Jesús, mientras que estaba con sus discípulos, se levanta de la mesa, ¿cierto? Se ciñe una toalla en la cintura, toma una palangana y se pone a lavarle los pies a sus discípulos, a sus amigos. ¿Y esto para qué? Pues para enseñarnos que el diácono tiene que estar al servicio de la iglesia. Tiene que estar al servicio de los pobres y al servicio de los más necesitados. Esta tarea la realiza desde 3 dimensiones: el servicio de la liturgia, el servicio de la palabra y el servicio de la caridad. Para desempeñar estas labores, el diácono necesita prepararse y llenarse de conocimiento para poder dar respuestas a las necesidades que su realidad le presente. La pregunta aquí sería, ¿cómo se forma un diácono? ¿Dónde estudian y qué estudian? Pues bien, sabemos todos que los presbíteros se forman en los seminarios, ¿cierto?, en las comunidades religiosas o en las universidades. Pero los diáconos, ¿dónde estudian? En muchas diócesis se han establecido escuelas e institutos diaconales con sus respectivos equipos de formación y etapas de formación. Las diócesis que tienen instaurado el diaconado permanente
cuentan con una promoción vocacional y con un proceso de candidatura en donde se entrega a los candidatos que han sido aprobados, se entregan los ministerios del lectorado, del acolitado, y quedan a la espera de la llamada al sacramento del orden en el grado de los diáconos. Estos procesos pueden variar según los criterios de la diócesis. En algunas diócesis estos procesos pueden ir desde los 3 años, pero en otras pueden durar 5 o 6 años. Esto depende de cómo se haya estructurado la diócesis. ¿Qué estudian los diáconos? Los diáconos se forman igual que un presbítero, ¿cierto? Se tienen que formar en ciencias bíblicas, se tienen que formar en teología, en sacramentos, en liturgia, historia de la iglesia, derecho canónico y administración parroquial. En la medida en que se avanza en el proceso formativo, se realizan diversas actividades como retiros espirituales, encuentro con sus esposas, con sus hijos, celebración de fechas especiales, actividades pastorales. Se realiza una serie de escrutinios donde se aprueban o se desaprueba el proceso formativo del diácono. ¿Todo esto para qué? Para ir configurando al candidato al estilo de Cristo servidor. Hermanos, a grandes rasgos les he querido exponer cómo es el proceso formativo de los diáconos en aquellas diócesis donde está instaurado el diaconado permanente. Pero en una diócesis como la mía, donde no existe esta figura, ¿cómo se forman los futuros diáconos? Pues bien, les voy a contar un poquitico acerca de mi experiencia. Sentí mi llamado, ¿cierto? Me acerqué donde el señor obispo, les puse mi condición vocacional. El señor obispo, muy contento, la acepta, la recibe, pero también me habla con franqueza y me dice: mira, en esta diócesis no tenemos esta figura, en esta diócesis no tenemos un equipo formativo, no contamos con un instituto para que ustedes se formen. Pues debo decirte que nos toca buscar alguna alternativa para que puedas llevar adelante tu formación. Fueron las palabras de Monseñor José. A lo cual pues me puse en la tarea de buscar alternativas para poderme formar, y he encontrado en la virtualidad y en la tecnología una respuesta para ello, ¿cierto? Encontré en internet un instituto superior de catequesis que se llama Juan Pablo II, que trabaja en convenio con la Fundación Universitaria Católica del Norte, y en donde en la Facultad de Teología han desarrollado un proyecto, un programa de formación para el diaconado, pensando en aquellos candidatos, en aquellas personas que viven en lugares distanciados. Pues bien, yo me formo de esta forma, virtualmente. Por lo tanto, no tengo compañeros, en mi diócesis soy el único, hasta el momento, el primero, el pionero, por así decirlo, soy el único, y ha sido un proceso bastante difícil, ¿cierto? Porque es un proceso de autoformación, es un proceso de mucha investigación, es un proceso de mucha lectura. Ha sido bastante difícil. Y ha sido un proceso que he tenido que integrar con mi familia, pues soy casado y tengo que darle un lugar a mi esposa y a mis hijos, que he tenido que compartir con mi lugar de trabajo y con mi lugar de pastoral. Es toda una complejidad. Pero bueno, estamos ya cerca. Hace más de 4 años que iniciamos este proceso, estamos por finalizar, estamos ya en la última etapa en la universidad, estamos por cerrar este ciclo. Ya quedamos a las puertas de que el consejo y de que Monseñor decida llamarme para este ministerio. No me queda más que agradecerles por este espacio, pedirles que oren por las vocaciones diaconales, ¿cierto? El Papa meses atrás nos ha pedido que oremos por las vocaciones, en especial por la vocación al diaconado. Felicidades para todos, el Señor les bendiga.